Buenas noches, les saluda el Grupo 2. Presentamos una solución algorítmica para la gestión eficiente de pacientes y servicios. Nuestro ejercicio se llama automatización de presupuestos médicos. Nuestro equipo está conformado por Chanta Cordovinaisi, Kulki José Emilio, Galdos Pozomar y González Díaz Elizabeth. El propósito de nuestro proyecto es automatizar el proceso de presupuestación médica para eliminar los errores manuales, donde el sistema integra la captura de datos del paciente con la liquidación inmediata de servicios bajo la normativa tributaria peruana. Nuestro objetivo en el impacto es la eliminación de errores manuales en IGB, optimización del tiempo de respuesta en ventanilla y estandarización de la captura de los datos del paciente. ¿Por qué usar algoritmos? Hemos considerado 4 puntos. Determinismo. Los cálculos de salud se rigen por reglas fijas y aranceles estables. Validación, en donde se evita el ingreso de datos biológicamente imposibles, donde no podemos pasarnos de la edad de 120 o el DNI no puede estar incompleto. Eficiencia, el presupuesto se genera en milisegundos tras la selección del servicio. Y integridad, en donde se asegura que no existan campos vacíos en el registro legal de todos los pacientes. Pilares del diseño lógico que hemos construido. Estructuras selectivas, estructuras iterativas y modelo matemática. En estructuras selectivas se hace el uso de seleccionar caso para la gestión eficiente del menú de prestaciones médicas. En estructuras iterativas se hace la implementación de bucles como mientras para forzar la calidad de los datos de entrada, y el modelo matemático en donde se aplica la fórmula para el cálculo del 18% de IGB y suma de importes totales. Objetivos de nuestro proyecto. Nuestro objetivo general es diseñar un algoritmo que capture todos los datos del paciente, valide sus ingresos y genere presupuestos desglosados como el subtotal, el IGB y total, sin intervención manual en el cálculo. Nuestros objetivos específicos es capturar de forma válida los 8 dígitos del DNI, el menú de 3 servicios específicos, el cálculo exacto del IGB, que es el 18% de cada servicio, la emisión de reporte financiero desglosado. Y bueno, continuamos con nuestra secuencia lógica. Primeramente es la lectura y validación de filiación, que son el DNI, nombres, apellidos, teléfono, edad. Continuamos con el despliegue del catálogo tarifario, menú con opciones fijas 1, 2 y 3, la conmutación de servicios, en donde se asigna el servicio y tarifa según el código elegido. Y seguimos con el procesamiento financiero. Aquí, en este punto es donde se calcula el IGB y el total. Y por último, la impresión del presupuesto, en donde se muestra el comprobante final. Tabla de análisis de datos. Tenemos tipo de uso, nombre variable, descripción funcional, tipo de dato y restricción o condición lógica. Tenemos 5 entradas. Tenemos DNI, nombres, apellidos, teléfono, edad. En descripción funcional tenemos documento nacional, nombres completos del paciente, apellidos paternos de los pacientes, número de contactos telefónicos y edades cronológicas de los años del paciente. En tipo de datos tenemos entero, cadena. Y en restricciones tenemos, debe poseer 8 dígitos, no se admiten campos vacíos, no se admiten campos vacíos y un rango vital humano válido. Tenemos la parte 2. Tenemos entrada, tipo servicio, código número entero y opciones discretas del menú. Tenemos dos intermedios, que viene el servicio, precio del servicio, y tenemos nombres descriptivos, costo neto a base, que es cadena real, y asignado internamente según el código elegido y valor positivo determinado. Y en salida tenemos 2 salidas, que es el IGB y el total. En el IGB, el monto del impuesto general a las ventas del 18%, que viene a ser real y calculado proporcionalmente en precio, servicio, IGB, del 18%. En la siguiente salida tenemos el monto neto final acumulado, que viene a ser real, y la suma final de la operación, precio, servicio más IGB. Diccionario de variables. Tenemos los nombres, tenemos DNI, nombres, edad, tipo de servicio, total. En descripción tenemos lo que es documento de identidad, nombres del paciente, edad cronológica, elección del menú, importe final a pagar, tipo tenemos entero, texto, entero, real. Y en la restricción o condición tenemos DNI, no vacío, edad, opciones y precio de servicio más IGB. Modelo matemático aplicado. Tenemos la fórmula del impuesto IGB, igual precio y servicio al 0.18%. Fórmula total, igual precio y servicio más IGB. Validación, si la condición no cumple, el algoritmo retorna al punto de ingreso sin procesar cálculos, garantizando datos limpios. Ahora les voy a hablar sobre el pseudocódigo. En este caso implementamos este conjunto de comandos mediante bucles para evitar así datos basuras. En este caso asignamos precio servicio IGB total con un valor de 0,0 y en el servicio pusimos las 2 entre comillas para que sea texto libre, para que el usuario pueda escribir lo que pueda escribir. En este caso ingresamos luego el escribir, que vendría a ser el DNI con un límite de 8 dígitos, y ponemos, ¿no?, el mientras y fin mientras, ¿no?, para validar lo que está poniendo el cliente. En todo caso, si el cliente o usuario pone un número mayor a 8 dígitos, va a ser un mensaje de error que va a indicar que debe tener exactamente 8 dígitos numéricos. Y luego y otro mensaje que debe ser ingresar DNI del paciente nuevamente. Ahí cerraría el fin mientras. Y luego usamos otra vez mientras y fin mientras en cada caso para realizar lo que son nombres, los apellidos, el ingreso del número telefónico y la edad del paciente. Cada uno con su restricción para que sea coherente lo que está diciendo.
este caso acá usamos por último ya el fin mientras para vender el tipo de servicio. Y ahí después de eso, que vendría a ser lo más importante, usamos las selectivas. Para hacer el caso 1, caso 2, caso 3, en este caso en el caso 1, pusimos servicio que se asigna consulta médica general y el precio de servicio se asigna 80. En el caso 2, el servicio está asignado a análisis de laboratorio y en el caso 3, el servicio está asignado a ecografía general, cada uno con su precio. Y ahí pusimos fin seleccionar, ya que acabó la selectiva. Y por último asignamos IGB, precio servicio, que es la fórmula, ¿no? IGB, precio servicio por 0,18, que vendría a ser el 18%. Y el total asignamos precio servicio más el IGB. Y ahí vendría a ser lo que escribimos como una pequeña interfaz para que sea más sencillo y más fácil de visualizar a la hora cuando ya se muestre todos los datos. A continuación vamos a explicar el diagrama de flujo. El algoritmo es solicitando los datos del paciente como DNI, nombres, apellidos, teléfono y edad. Esta parte se ha desarrollado en una secuencia lógica, tal como hemos aprendido en clase, porque cada dato se ingresa en orden. Luego el diagrama valida la información usando la estructura mientras. Esto quiere decir que si el usuario ingresa un dato incorrecto, el sistema vuelve a pedirlo hasta que sea válido. Por ejemplo, el DNI debe tener 8 dígitos, los nombres no pueden estar vacíos y la edad debe estar dentro de un rango correcto que hemos establecido. Después vamos a validar los datos. El algoritmo muestra un menú de servicios médicos. En esta parte usamos seleccionar caso, porque dependiendo de la opción elegida, se asigna el servicio y el precio correspondiente. Finalmente, el algoritmo calcula el IGB del 18% y el total a pagar. Luego muestra el presupuesto final del paciente, tal como se ve en el diagrama. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la gestión de aranceles médicos. Tal como nos pide el caso, cada ítem o servicio debe tener un 18%. Acá vemos ejemplos del caso 1, la consulta es 80 soles, por lo tanto su IGB es 14.40. Para el caso 2 de laboratorio, tenemos un precio de 120 soles y su IGB vendría a ser de 21.60. Y en el caso 3 de una ecografía, su precio es de 180 soles, siendo su IGB 32.40. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la verificación y casos de prueba. Tenemos 4 casos. Este sería un caso ideal, donde tenemos el DNI con sus 8 dígitos, una edad dentro del rango, un servicio de consulta y su total respectivo. Entonces el estado esperado sería un proceso correcto. El segundo caso, vemos que es un DNI corto. La edad está dentro del rango, no tiene un servicio. Por lo tanto, el estado esperado es un DNI inválido, por no tener los 8 dígitos. El tercer caso es un análisis. Tenemos los 8 dígitos de DNI, una edad, un servicio de laboratorio y un precio. Por lo tanto, el proceso es correcto. Y el último caso es un caso anómalo. Tenemos el DNI, pero hay una edad de 150 años, que no está dentro del rango que pues, por lo tanto, sería un error de edad fuera de rango. Y, en conclusión, el diagrama está resuelto aplicando lo visto en clase: entrada de datos, validaciones con mientras, selección de opciones con selecciones de caso, asignación de variables y cálculo final. Esto permite que el proceso sea más ordenado, evite errores y mejore la atención al paciente. Muchas gracias por su atención.